El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día, como ministerio de oración, venimos a agradecer al Señor sus bendiciones a través del culto familiar. Bienvenidos sean. Ministerio de oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Matrimonio, estamos agradecidos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Y en este día estamos pidiendo al Señor que cada día en tu hogar esté establecido el culto familiar, que a través de reunirnos como familia, como matrimonio, haya ese cerco protector en cada uno de nosotros. Deseamos de todo corazón que en este día la protección divina esté en la familia. Bendiciones. Queremos consagrar este tiempo, Sergio, de oración, suplicando la ayuda del Espíritu Santo, que sea Él el que dirija este ministerio y dé gracia en la convicción en tu corazón y en mi corazón, hacer las cosas en el orden divino de Dios. Amén. Vamos a poner esta oración en las manos de Dios, ahí donde te encuentras. Suplica al Señor esa gracia que necesitas para tu familia. La necesidad que tengas, el Señor la conoce, pero Él le gusta que cada día confiemos más en Él, acercándonos al trono de su gracia. Vamos a hacer la oración. Nos vamos a poner de rodillas suplicando al Señor su bendición. Padre amado, humildemente ante tu presencia nos acercamos a tu presencia con un corazón humillado, un corazón contristado, reconociendo, Señor mío, que somos pecadores. Te rogamos ante todo, Señor, que favorezcas, Señor, la ayuda divina que te pedimos
a través de la oración, a través de buscar el rostro de Dios en familia, en matrimonio, y pedimos como Padre, Señor, que no traigas a memoria la falta, que no te acuerdes, Señor, de aquello, Señor mío, que no hemos hecho. Sabiendo hacer lo bueno, Señor mío, no lo hacemos. Perdona, Señor mío, la indiferencia y da gracias, Señor, en la oración de fe. Te suplico humildemente que cada oración, que cada ruego que esté en el corazón de aquel que está pidiendo tu ayuda divina, inclina tu oído divino y escucha ese ruego como siempre lo haces. Padre, en el nombre de Jesús rogamos la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia en la familia, en el matrimonio. Guarda la vida de nuestros hogares, de nuestros hijos y nietos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Quisiéramos poner la base del ministerio de la oración, la palabra de Dios, y está en el libro de Mateo, de Segunda de Timoteo 1:3. Anota la cita, querido hermano. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Aquí vemos la actitud, hermano, que se toma cuando uno pasa más tiempo en oración. Nuestra conciencia, hermano, se va haciendo una conciencia transparente, una conciencia limpia. Y aquí vemos, hermano, que de lo que se va a testificar es una conciencia limpia. Dices, procurar una conciencia limpia. Amén. Y de eso es lo que se va a llamar la conciencia, el conocimiento del bien y del mal que nos permite discernir moralmente. Y Así es. eso es lo que Dios quiere, hermanos, que cada día nuestra conciencia esté santificada en las manos de Dios. Amén. Amén. Así es, hermano, nuestro Señor, en su infinita misericordia, cuando Él creó al hombre, hermanos, puso facultades, hermanos, que moralmente nos identifican como personas con inteligencia, con razonamiento y con libre albedrío. Es por eso que por naturaleza el hombre siempre ha sido bueno. Y esa fue la voluntad de Dios, de que el hombre viviera en un ambiente que había sido creado en la perfección, en la santidad y en la consagración. Desafortunadamente, por la intromisión del pecado, el plan divino de Dios, hermanos, se rompió. Y desde ese momento, el hombre, hermanos, siempre ha luchado consigo mismo. Porque el hombre cuando pecó, hermanos, él escogió el pecar. Aun y cuando Dios le había puesto leyes morales y le había advertido que debería de obedecer la ley de Dios, él en su libre albedrío escogió la desobediencia y por lo tanto cayó en pecado. Es por eso que las facultades que Dios nos ha dado, nosotros las tenemos que mantener, las tenemos que cultivar. El Señor, hermano, nos dio una libre conciencia. La conciencia, como comentábamos, es el conocimiento del bien y del mal. La conciencia, hermanos, siempre va unida al conocimiento. A mayor conocimiento de las cosas de Dios, mayor conciencia limpia. A menor conocimiento o desobediencia de los mandamientos de Dios o de la palabra de Dios, adquirimos una conciencia corrompida. ¿Por qué? Porque no obedecemos lo que Dios nos da. Y eso es lo que pasó en el jardín del Edén. Por eso comentábamos que la conciencia se va cultivando, pero aparte de cultivarla, hermanos, la debemos de mantener. ¿Y cómo la vamos a conocer? Únicamente a través de la Escritura, únicamente a través de obedecer los requerimientos santos de Dios. Por eso insistimos que el Señor nos dio libre albedrío, porque el Señor no nos obliga, así como no obligó a Adán y a Eva a obedecer, sino que les advirtió que deberían de mantenerse firmes porque de otro caso traería consecuencias.
Y esa desobediencia, hermanos, hasta el día de hoy nos alcanza. Esa es la triste realidad que vivimos. Por eso nosotros adquirimos una conciencia limpia, pura y firme a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y el conocimiento de la palabra de Dios nos permite discernir de una manera moral los actos propios en pensamiento, en palabras y en acciones. Esa es la conciencia. Por eso es de que vamos a enfatizar en el tema procurar una conciencia limpia. Todos los hombres, hermanos, desarrollan y cultivan una conciencia que Dios nos ha dado como un don natural. Y es el hombre, mediante el conocimiento de Dios, como puede diferenciar lo bueno de lo malo y hacer su libre elección. Y eso es lo que comentábamos. La experiencia, hermanos, que quedó registrada en el Edén es una experiencia actual, es una experiencia que vivimos día a día por las decisiones que tomamos. Nosotros decidimos obedecer o no obedecer. Por eso leíamos aquí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, cómo el apóstol Pablo, hermanos, agradecía a Dios, le daba gracias a Dios, porque él había entendido y había comprendido y había aceptado el Evangelio de Cristo. Recordemos que Pablo, antes de su conversión, él decía conocer la ley, sin en cambio era un perseguidor de los cristianos. Los maltrataba, los metía a la cárcel, daba su voto para que los mataran y hacía muchas injurias y muchas injusticias en contra del cristiano. ¿Por qué? Porque no aceptaba el mensaje del Mesías. Pero una vez que él aceptó lo que Dios le reveló mediante el Espíritu Santo en el encuentro que tuvo camino a Damasco, que la Biblia lo narra aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, entonces Pablo entendió, hermanos, que él debería de cultivar una conciencia limpia, porque tenía el conocimiento, pero no lo ponía por obra. Por eso la Escritura nos dice que en su carta a Timoteo, a quien estaba discipulando, agradecía a Dios. Dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo se estaba refiriendo al momento de su conversión y él consideraba mayores a los discípulos, a los apóstoles, a los que tiempo después de su conversión lo habían guiado, lo habían escogido, le habían impuesto manos y mediante el Espíritu Santo lo habían comisionado para llevar el Evangelio a los gentiles. Pero es notorio en esta declaración que él hace que cuando él sentía la conciencia limpia, él era un hombre de oración. Y aquí nos da a entender que era un hombre piadoso, porque ya se había reformado. Y esa es una señal, hermanos, de que nuestra conciencia está limpia. Cuando tenemos la necesidad de estar en oración junto al Señor. La palabra de Dios, hermanos, nos sigue ministrando acerca de lo que es la conciencia. En su carta a Tito, el mismo apóstol Pablo, hermanos, diferencia el fomentar una conciencia limpia a una conciencia corrompida. Y aquí lo dice en el libro de Tito, en el capítulo 1 y el versículo número 15, el apóstol también recomienda a otro discípulo, a Tito. Y la escritura dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todos los hombres, hermanos, desarrollamos la conciencia, como lo hemos comentado,
Pero la Escritura dice que la conciencia, hermanos, puede estar cauterizada. Y cuando el apóstol Pablo se está refiriendo a los puros, hermanos, son aquellos los que se consideran que obedecen la palabra de Dios, que temen guardar los mandamientos por obediencia a Dios. Pero también habla de los corrompidos. Los corrompidos, incrédulos, hermanos, nada les es puro. Es decir, aunque usted tenga el conocimiento de la palabra de Dios, aunque usted tenga los requerimientos de los santos mandamientos de Dios, usted adquiere el conocimiento, pero no los pone por obra, entonces usted está corrompido. Su conciencia está corrompida, porque teniendo el conocimiento, usted no la manifiesta, ni por fe, ni por obras, ni por palabra, ni por nada. Por eso Pablo hace la diferencia, los puros y los corrompidos. Los puros son los que en su conciencia hacen las cosas que Dios les ha revelado a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y los corrompidos son aquellos que simplemente no obedecen, aunque tengan el conocimiento de Dios, y por lo tanto están alejados de lo que Dios manda. Aquí en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, perdón, en Tito 1:16 vamos a leer. Siguiendo con esta secuencia, lo que viene diciendo el apóstol en su carta a Tito, profesan conocer a Dios. ¿Quiénes? Los corrompidos. Tienen el conocimiento y profesan, es decir, fingen seguir o conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y es lo que estamos comentando. Tienen el conocimiento, pero en su actuar, hermanos, niegan lo que ellos conocen. Por lo tanto, su conciencia está corrompida. Porque aunque su conciencia les diga que el conocimiento que tienen, lo que están haciendo, diciendo está mal, ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque están corrompidos, siendo abominables y rebeldes. Es por ello que no ha habido una conversión genuina como la tuvo Pablo. Y se manifiesta en ellos una rebeldía, porque fingen tener el conocimiento de Dios, pero en sus obras muestran lo contrario. Eso es tener una conciencia corrompida, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Al Señor, hermano, no lo podemos engañar. Los únicos engañados somos nosotros mismos. Es por eso, hermanos, que cuando la conciencia está corrompida, también la conciencia está cauterizada. La palabra cauterizar es una marca que se hace con un hierro candente a los animales para marcarlos a quién pertenecen. Por eso tienen la mente cauterizada. Y los que tienen la conciencia corrompida están cauterizados, es decir, están marcados, están sellados. ¿Para qué? Para hacer mal. Aquí en 1 de Timoteo, capítulo 4 y el versículo número 2, la escritura dice, 1 de Timoteo 4, 1 y 2, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Se da cuenta cómo muchos que profesan conocer a Dios tienen la conciencia cauterizada? Es decir, tienen la conciencia marcada, marcada para no hacer el bien. Aunque conozcan de la palabra de Dios y digan guardar los mandamientos de Dios, no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen la conciencia cauterizada. Y esos tiempos, hermanos, son los que vivimos hoy. Por eso es de que escuchamos y oímos de muchas doctrinas y enseñanzas que aunque se basen según quienes las profesan en la palabra de Dios, las desvían.
¿Por qué? Porque tienen la mente cauterizada. Por eso la Escritura dice, apostatarán algunos de la fe. Ahí es donde debemos de estar apercibidos. Cuando nosotros escuchemos, cuando nosotros no podamos entender las cosas que provienen de Dios, hermanos, hay un peligro, que si nuestra conciencia no nos revela el conocimiento que hemos adquirido y nos dejamos llevar por ese tipo de enseñanzas o de doctrinas, caemos en apostasía. La apostasía, hermano, no es otra cosa más que negar la fe. ¿Por qué? Porque le hacemos caso a escuchar a los espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Toda doctrina, toda enseñanza que esté desviada de la verdadera doctrina de nuestro Dios es una doctrina engañosa y de demonios. ¿Y todo debido a qué? A que tienen la conciencia cauterizada. Por eso muchos dudan, hermanos, en cuanto a su fe. Por eso muchos dudan en obedecer los requerimientos de Dios. Por eso muchos se dejan llevar diciendo que Dios nos obliga a obedecer su ley moral o su ley escrita. Y el Señor no obliga, el Señor convence. Ahí es donde nosotros mostramos una conciencia limpia, cuando nos basamos a un escrito está, y cuando por amor a Dios guardamos sus mandamientos. Aquí en el libro de Romanos, hermanos, la Biblia nos presenta que cuando nosotros no tenemos un conocimiento pleno de Dios, Dios nos va a juzgar por la conciencia que por naturaleza Él nos dio. Y vamos a leerlo. Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que por la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Nadie, hermanos, va a ser juzgado por una ley que no conocen. Nadie va a ser juzgado por una ley de la cual no tengan conocimiento. Por eso la Escritura dice, porque los que sin ley han pecado, es decir, cuando usted ha cometido faltas, pero no conoce de los requerimientos de Dios, la Escritura dice que sin ley ellos también perecerán. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios nos juzga, hermanos, de acuerdo al conocimiento que tengamos de las cosas de Dios. Es lo que la Escritura está diciendo. Y todos los que pecan, conociendo de la ley, por la ley seremos juzgados. O sea, Dios, hermanos, en su justicia nos va a dar lo que cada uno de nosotros merecemos, de acuerdo al conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. Es por eso que a mayor conocimiento, mayor conciencia tenemos, de la conciencia limpia, de la conciencia pura. Pero si yo tengo ese conocimiento y no obedezco a Dios, entonces mi conciencia está cauterizada o mi conciencia está corrompida. Por eso la palabra de Dios, hermano, nos presenta un panorama amplio de la justicia de Dios. Dios nos va a juzgar de acuerdo al conocimiento que tengamos. Si conocemos de Dios, de sus leyes, de sus mandatos, de sus estatutos, de sus preceptos, y los cumplimos, entonces tenemos una conciencia limpia. Y por lo tanto mi proceder va a ser de acuerdo a los deberes que he adquirido como cristiano, al confesar a Cristo como mi Señor y Salvador y tratar de asemejarme al carácter de Cristo. Pero si por otro lado yo tengo el conocimiento y no obedezco, entonces mi conciencia está corrompida o mi conciencia está cauterizada. Aquí en el versículo 14 de Romanos 2, la escritura dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, los incrédulos, ellos no han aceptado la ley de Dios y se refiere a ellos, porque cuando los gentiles que no tienen ley, y esto es, aquí vamos a enfatizar, hacen por naturaleza lo que es la ley. Es decir, aquel que no ha escuchado de la palabra o que no se ha comprometido en las cosas de Dios,
no tienen la ley de Dios pero la Escritura dice que por naturaleza hacen lo que es de la ley. Es decir, y volvemos al comentario que hacíamos a un principio, cuando Dios nos crea buenos, nos crea inocentes, no nos crea para pecar, ni para sufrir, ni para estar enfermos, ni para estar adoloridos, sino que Dios nos creó, hermanos, para que vivamos en un mundo feliz. Pero el pecado vino a romper con esa secuencia que el Señor había, o más bien con el plan de Dios que había hecho para el hombre. Pero aquel que no ha reconocido a Jesús como su Salvador, la Escritura dice que hacen por naturaleza lo que es la ley. Sin conocerla, ellos la hacen. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para hacer buenas obras. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Muchas veces, hermanos, nuestra propia conciencia nos acusa. Cuando hacemos cosas malas, sabiendo que no las tenemos que hacer, nuestra conciencia nos acusa. Es mediante la influencia del Espíritu Santo que nos lleva a sentirnos mal por el daño que hemos hecho, y ahí viene el arrepentimiento para el que lo desea. Pero en el caso de los gentiles que no tienen la ley, la Escritura dice que por la naturaleza en que Dios nos creó, dice que son ley para sí mismos, porque su propia conciencia natural los va a acusar. Nadie, hermanos, nace robando. Nadie nace con la idea de matar a otra persona. Nadie nace con la idea de ser infiel, sino que todo eso, hermanos, fue el plan del adversario, cuando vino a corromper la conciencia natural, que era limpia y sagrada, que Dios le dio al hombre. El adversario, hermanos, vino a sembrar la maldad. Sin en cambio, la Escritura nos da una esperanza para aquellos, hermanos, que se someten al conocimiento de Dios. Entonces vamos a hacer las cosas que la ley nos manda. La misma palabra de Dios, hermanos, nos sigue diciendo aquí en el versículo número 15 de Romanos capítulo 2, mostrando ellos, ¿quiénes? Los gentiles, porque le está hablando a los gentiles que no tienen la ley, pero que por naturaleza su conciencia les hace ver que son ley para sí mismos, es decir, los incomoda cuando hacen algo mal, mostrando la obra de la ley de los gentiles escrita en sus corazones. Y aquí se viene a confirmar que aunque ellos, los gentiles o los paganos, no tienen la ley o no han aceptado de las cosas de Dios, dice que por naturaleza tienen la ley escrita en sus corazones. Adán y Eva, hermanos, tenían la ley. No tenían las tablas de piedra porque aún no se habían escrito. No tenían, hermanos, la Torá, o no tenían los escritos sagrados porque aún no se habían escrito. Pero la palabra de Dios nos enseña que ellos tenían la ley en sus corazones. Por eso cuando Dios nos crea, nosotros traemos la ley en nuestro corazón. Por eso el hombre nace siendo bueno o con tendencia para hacer lo bueno. Pero el adversario, hermanos, en su plan malicioso, quiere romper con el plan divino de Dios. Por eso la Escritura dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Entonces aquí se relaciona que por naturaleza Dios pone la ley en nuestro corazón y que esto se va a manifestar a través de nuestra conciencia, porque la conciencia está libre, está limpia, está pura, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, para aquel que no conoce de las cosas de Dios y que hace algún daño a alguien más, hermano, su propia conciencia lo acusa. ¿Por qué? Porque por naturaleza
Dios le dio una conciencia limpia. Pero cuando él conoce de las cosas de Dios, hermanos, entonces comprueba que la voluntad de Dios es de que hagamos el bien y no que hagamos el mal. Usted se ha fijado que en algunas ocasiones algún delincuente que por algún motivo está en la cárcel, cuando él confiesa, algunos dicen, es que lo hice sin querer o es que lo hice sin pensar. Ahí manifiestan, hermanos, que la maldad se manifestó porque su conciencia la corrompieron. Por eso Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque está escrito, dando testimonio, su conciencia los acusa o los defiende. ¿De qué? De sus razonamientos o de su proceder. Su propia conciencia, que aun y cuando no conozcan la ley, los va a acusar o los va a defender de sus actos. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora bien, cuando intencionalmente o tal vez sin intención cometemos una falta o un acto que perjudica a otro y pensamos ocultarlo, nuestra conciencia nos acusa. Algunos hacen o dicen algunas cosas para perjudicar a alguien más y se ocultan. Y ellos piensan que nadie los vio. Dios los vio, pero su propia conciencia los acusa. Y es el caso de la santa pareja en el jardín del Edén. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 3 y el versículo número 8, la escritura nos dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Antes de que la santa pareja pecara, hermanos, se habían deleitado con la presencia de Dios. Habían escuchado su voz. Habían estado delante del Dios creador, porque su conciencia estaba limpia, porque no tenían pecado. Pero después del pecado, su conciencia los acusó y se escondieron. Dios sabía que habían pecado. Y Él los enfrentó. ¿Y ellos qué hicieron? Se escondieron. ¿Y por qué se escondieron? Porque su conciencia los acusaba. Entonces, hermanos, un pecado lleva a otro. Por eso Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y el tema, hermanos, que estamos considerando es considerar o procurar o mantener una conciencia limpia. Y todo va en función, hermanos, al conocimiento que tengamos de Dios. Es por eso que debemos de procurar, de mantener nuestra conciencia limpia a través de qué? A través del estudio diligente de la palabra de Dios. A través de guardar y obedecer sus santos mandamientos de Dios de una manera voluntaria. Pero también podemos mantener y procurar una conciencia limpia a través de la oración, como Pablo lo hacía con Timoteo, porque él procuraba tener una conciencia limpia. Y esto lo llevaba, hermanos, a mostrarlo como testimonio que él estaba apartado para Dios y lo obedecía, porque había cultivado una conciencia limpia después de que él se convirtió y conoció más y aceptó más la vida y obra de Jesús y la mostró como testimonio para los demás. Procurar una conciencia limpia. Estamos llevando el matrimonio, estamos llevando la familia. Qué triste, hermanos, lo que pasa en Génesis 3:3. Se rompe, hermanos, una relación con Dios cuando no se tiene una conciencia consagrada. Ahí vemos, hermanos,
que ellos ya no buscaban la presencia de Dios, porque eso es lo que hace el pecado. Eso hace cuando nuestra conciencia está sucia, está cauterizada, está endurecida. No se ora, no se busca la presencia de Dios, porque esa conciencia te dicta, hermanos, el bien y el mal. Te dice lo mal que estamos haciendo. Por eso muchas veces no se ora. Por eso muchas veces en la familia no buscamos a Dios, porque hay pecado. Y esa es la intención del enemigo, hermano, romper esa comunicación que tenemos con el Creador. Si nuestra conciencia, hermanos, está endurecida, tenemos la oportunidad de acercarnos a Él. En el hogar, hermanos, es donde trabaja más el enemigo, porque Dios ama el matrimonio. De Dios es la familia. Dios desea, hermanos, que ese hogar esté establecido su orden, su amor, su fidelidad. Lo que estamos llevando en este día es cómo tener una conciencia limpia a través de la oración, a través de tener ese diálogo con tu Creador y pedir ayuda divina. Dios siempre está dispuesto, hermanos, a acercarse a un corazón que está con necesidad de restauración, de reconciliación. Qué bendición, hermanos, es que cuando oramos le pedimos al Señor por nuestros hijos, por nuestros nietos. Pero siempre debemos de reconocer que estamos fallando como padres, como esposos. Cuando estamos mal, nuestra conciencia nos señala que lo que hacemos no es grato para Dios. Es por eso que estamos llevando conciencia, el conocimiento del bien y del mal que nos permite discernir moralmente. Acércate a Dios. Acerquémonos confiadamente a su trono de gracia. No hay uno justo, todos pecamos, pero tenemos la oportunidad de buscar esta santa palabra y pedirle al Señor su dirección en todo lo que hagamos. Fallamos, todos fallamos, pero pidamos al Señor en este día la oportunidad divina, hermano, de que nuestro hogar sea levantado. Si la conciencia te está diciendo que estás mal, oye la voz de Dios. Escucha porque es para tu conveniencia, para tu felicidad. El culto familiar, hermanos, es para reunirnos a oír la voz de Dios, a buscar la necesidad del consejo divino. Tanto el padre como la madre necesitamos la luz y dirección, pero si nuestra conciencia, hermanos, está cauterizada por maldad y se permiten cosas en familia, en el hogar, hermanos, esta sociedad, este mundo pervertido, está lleno de influencias que cauterizan el alma. Por eso es tan importante, hermanos, la oración, el culto. El culto, hermano, es el área espiritual donde podemos dejar nuestras necesidades y pedir la luz divina de Él. Estamos llevando este día, Sergio, el matrimonio, la familia. Pedir al Señor en esta mañana, en este día, que Dios nos dé gracia en sabiduría, que nuestra conciencia que está, hermanos, débil, está cauterizada por tanta influencia, que Dios nos alumbre el entendimiento y nos dé la claridad para poder vencer y que seamos cautivados a la presencia del Espíritu Santo, para que lo que digamos, lo que hagamos, esté en el orden divino de Dios. Amén, amén, Amén. así es. Es procurar una conciencia limpia. Hay que procurar, hermanos, que Dios obre a favor de lo que estamos llevando en este día en la familia, el culto familiar. Amén. Dios nos va a hablar a través de un escrito está. Oye la voz de Dios y Dios escucha a aquel que lo busca con sinceridad, porque el Señor es el único que ve la intención del corazón. Así es, y ese es uno de los propósitos del culto familiar, que nosotros podamos, hermanos, discernir, entender, comprender, vivir y poner por obra lo que la palabra de Dios nos enseña. Es importante, hermanos, que nosotros como familia nos reunamos para hacer un altar espiritual en nuestro hogar. Empezar nuestro día, hermanos, junto con los amados que habitan en nuestro hogar, nuestros hijos,
elevar una oración, una plegaria al Señor, primeramente agradeciendo por sus bondades, pero poniendo todas nuestras actividades diarias en sus manos. Todos los días, hermanos, nosotros tomamos decisiones. Todos los días nos exponemos, hermanos, al peligro que existe por la influencia de la maldad en la calle, tal vez en las escuelas, en el mismo trabajo. Y nosotros debemos de ir cubiertos, hermanos, en oración. Y no solamente nosotros, como sacerdotes de hogar, nuestra esposa, nuestros hijos. De eso se trata el culto familiar. Ahora, hermanos, que hemos entendido por la Biblia lo que la conciencia significa, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos en que algunos siervos de Dios nos dejan con ejemplo, porque en momentos determinados y específicos, su propia conciencia, hermanos, les señalaba que deberían de hacer el bien y no el mal. Veamos el caso de David, cuando él tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, que por cierto, Saúl precisamente seguía o perseguía a David por sus celos, por su egoísmo, y lo quería matar. En una oportunidad, David encuentra en el campamento a Saúl y a sus hombres durmiendo, y él tuvo la oportunidad de acabar con su vida, mas sin en cambio no lo hizo. Vamos a ver parte de esa historia que se encuentra registrada aquí en 1 Samuel, capítulo 24, y el versículo número 5, tomando en consideración el contexto que en rasgos generales hemos dado. Después de esto, se turbó el corazón de David. ¿Por qué? Porque había encontrado a Saúl. Estaba al alcance de su mano y él pudo acabar con su vida. Mas sin en cambio su conciencia, hermanos, le señaló que aun y cuando Saúl estaba en contra de David, Saúl había sido el ungido del Señor. Y cuando su conciencia, hermanos, le recuerda a a David eso, entonces su corazón se turbó. Es decir, su conciencia lo amonestó, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. No le quitó la vida a Saúl, pero cortó un pedazo de su manto para después dar testimonio y decirle a Saúl, te tuve cerca de mí para quitarte la vida, pero no lo hice. Y la prueba de ello, que aquí yo tengo parte de tu manto. Pero aun y cuando él cortó el parte del manto de Saúl, se sintió incómodo, porque era el ungido de Jehová. David, hermanos, aunque perseguido injustamente, David sabía que Saúl era el ungido de Dios y no tenía derecho de hacer justicia por su propia mano. Por eso su conciencia lo amonestaba. Y aun y cuando, hermanos, lo tuvo a su alcance, no lo hizo. Él se sometió, más bien sometió sus emociones. Tuvo un dominio propio. Y por eso David no le hizo mal a Saúl. Pero aquí se contrasta también con el carácter y con la conciencia de Saúl. La conciencia de Saúl, hermanos, estaba oscurecida por el pecado, por el mal. Los dos hermanos conocían la ley de Dios. Los dos decían adorar al mismo Dios. Pero sin en cambio uno tenía una conciencia limpia y el otro una conciencia cauterizada. Y ahí es donde nosotros debemos de enfocar nuestra atención, que si realmente seguimos el ejemplo de David, aun cuando tengamos la oportunidad de pecar, bajo cualquier circunstancia, nuestra propia conciencia, mediante el Espíritu Santo, nos va a decir que si estamos dañando a alguien más, va en contra de la ley de Dios. Y por lo tanto, nuestra conciencia está cauterizada, como la tenía Saúl. Porque Saúl adoraba al mismo Dios de David,
porque Saúl conocía la misma ley de David, pero sin en cambio lo quería matar. Ahí nos damos cuenta, hermanos, de una conciencia limpia y una conciencia cauterizada. Aquí el apóstol Pablo también procuraba tener una conciencia limpia en tiempos de persecución. En el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 16, la escritura nos dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El contexto, hermanos, para llegar a este versículo, nos dice que el apóstol Pablo había sido acusado por el sumo sacerdote, que era Ananías, y por los demás sacerdotes y ancianos, y fueron ante el gobernador de Roma y pidieron que encarcelaran a Pablo. Y el motivo, hermano, era porque él estaba presentando el Evangelio. Y cuando agarran a Pablo, Pablo les dice que lo único que hacía era hablar de la salvación para los hombres. Por eso él llega a esta conclusión. Dice, y por esto, o sea, por el Evangelio que él estaba predicando, dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es decir, su conciencia lo obligaba a obedecer a Dios antes que a los hombres. Su conciencia le decía que debería mantenerse firme en su fe y no caer bajo la amenaza de cárcel y de muerte. Eso es tener una conciencia limpia. Eso es mantenerse fiel en los caminos de Dios. Eso es cumplir con los deberes de un cristiano que tiene el conocimiento de hacer el bien y no de hacer el mal. Por eso, hermanos, la misma palabra de Dios nos enseña cómo Pablo se esforzaba en poner por práctica el conocimiento, el temor, la obediencia y la fe que tenía en Dios. Por eso tenía una conciencia limpia, porque su misma fe le dictaba que debería de procurar bajo cualquier circunstancia siempre dar testimonio de quién vivía en él. Muchas veces, hermanos, nosotros forzamos torcemos o forzamos las escrituras. Y eso no es tener una conciencia limpia. Muchas veces nosotros decimos que vamos a orar por alguien más cuando no lo hacemos. Y eso no es tener una conciencia limpia, sino que ya por compromiso, o tal vez por egoísmo, o tal vez por hacernos notar, muchas veces decimos cosas que simplemente no cumplimos. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos una conciencia cauterizada. Muchas veces le deseamos el bien a los demás cuando nuestro corazón los rechaza. Todo ese tipo de actitudes, hermanos, solamente Dios ve, solamente Dios conoce, pero nuestra conciencia nos acusa. Por eso viene el arrepentimiento. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué actué de tal manera? Entonces, cuando usted realmente tiene ese arrepentimiento, bueno, es porque su conciencia está trabajando en usted. Pero cuando se hace en usted una forma de vivir, el estar mintiendo, el estar engañando, el estar comprometiéndose sin cumplir, entonces tiene usted una conciencia cauterizada. Por eso estamos leyendo estos ejemplos. En el libro de los Hechos, capítulo 23, y el versículo número 1, la escritura sigue diciendo, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, donde él estaba siendo acusado, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia, y ahí es donde enfatizamos, Pablo en medio de la tribulación, en medio de la injusticia, decía, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Es decir, aunque ellos lo acusaban y lo querían matar de una manera injusta, porque predicaba el Evangelio con justicia, él tenía buena conciencia porque sabía, hermanos, que estaba sirviendo al Dios verdadero. Pablo, antes de su conversión, hermanos, fue un tirano.
Por eso muchos lo odiaban. Y ahora que veían el cambio en él, lo seguían odiando al doble. Y después de su conversión, hermanos, se transformó en un hombre recto y en un hombre justo. Aunque tenía luchas, pero él estaba esforzándose por vencer, hermanos, su vieja conciencia. Por ello dice, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y es lo que nosotros tenemos que decir desde el día que nos convertimos, desde el día que aceptamos a nuestro Señor como nuestro Salvador, desde ese día, hermanos, hasta el día de hoy, empieza nuestra transformación, empieza nuestra nueva vida. Hemos nacido de nuevo, hermanos, y hasta el día de hoy nuestra conciencia debe de ser más limpia. Por eso debemos de procurar siempre una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque tenemos más conocimiento de Dios, porque obedecemos sus santos requerimientos, porque nuestros deberes cristianos, hermanos, siempre van por delante que las cosas del mundo. Eso es mantener una conciencia limpia. A mayor conocimiento de Dios, una conciencia más limpia. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12, la escritura dice, porque esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Se da cuenta? Cómo nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de comportarnos dan testimonio de nuestra conciencia. Cuando nuestra conciencia está limpia, hermanos, usted habla, usted se comporta como un verdadero hijo de Dios. Pero cuando su conciencia está cauterizada, hasta su propia vista, su propia presencia, sus propias palabras dan testimonio que usted tiene una conciencia corrompida, una conciencia cauterizada. Por eso Pablo decía, porque nuestra gloria es esta. Él se gloriaba porque Dios lo había cambiado. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, dice, no con sabiduría humana, porque hay dos conocimientos, el conocimiento que el mundo ofrece y el conocimiento que Dios nos da. Para, para poder tener éxito en el conocimiento del mundo, que es bueno. Por ejemplo, cuando usted se prepara para un oficio, para una profesión, para desarrollar un trabajo, ese conocimiento del mundo es bueno, pero va a ser mejor cuando usted tenga el conocimiento de Dios, porque al tener el conocimiento de Dios, lo van a orientar para saber distinguir un conocimiento bueno que el mundo ofrece. Por eso Pablo lo dice que con sencillez y sinceridad de Dios, dice, no con sabiduría humana. O sea, pone el conocimiento de Dios sobre el conocimiento del mundo. Dice, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo. ¿Por qué? Porque dan testimonio. Porque su conciencia da testimonio de lo que hay en su corazón y en su mente. Y mucho más con vosotros. Esa es la actitud, hermanos, que todo buen cristiano debe de manifestar. Y aquí podemos destacar tres cosas. Nuestra conciencia, hermanos, da testimonio de nosotros. Dice, no con sabiduría carnal, es decir, de la conciencia del malo, que para él todas las cosas son buenas. Y nuestra conciencia, buena o mala, rige nuestra conducta. Por sus palabras, por su forma de actuar, por su forma de mirar, por su forma de vestirse, por su conducta, la gente se puede dar cuenta qué tipo de conciencia tiene usted. Una conciencia fingida, una conciencia impura, una conciencia corrompida, usted lo va a mostrar con sus palabras, con sus acciones. Sin en cambio, el que tiene la conciencia limpia, hasta en su mirar, es limpio. ¿Por qué? Porque su conciencia está limpia. Génesis capítulo 42, versículo 21, nos damos cuenta cómo los mismos
hermanos de José, cuando lo vendieron, y ya sabemos la historia, o sea, no la vamos a relatar, pero cómo su propia conciencia los acusó por el mal que habían hecho para sacar un bien egoísta para ellos. La escritura lo dice. Y decían el uno al otro, los otros 11 hermanos, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. ¿Por qué? Porque le hicieron daño, lo vendieron, le mintieron al padre y se desenvolvió ahí una trama, hermanos, que los llevó a razonar de esta manera. Verdaderamente hemos pecado con nuestro hermano. ¿Por qué? Porque su conciencia los acusaba. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso he venido, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Usted vive angustiado? ¿Usted vive en desesperación? ¿Usted vive en preocupación? ¿Usted siente que algo no está bien? Analice su conciencia, analice su pasado, reflexione cómo usted ha actuado. Y hay una solución. Para todo eso hay solución, porque la Biblia nos los enseña. Confiese su falta, reconózcola, arrepiéntasela y Dios nos da la oportunidad de la salvación. La conciencia, hermanos, acusó a los hermanos por el mal que habían dicho. En Romanos 14:12, la Biblia nos dice que nosotros somos responsables de dar cuentas por nuestra conducta. Romanos capítulo 14 y el versículo número 12, la escritura dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. ¿Se da cuenta? A Dios no lo vamos a engañar. Y nuestra conciencia es la que nos va a llevar al arrepentimiento o a la perdición, cualquiera de las dos cosas. Y por último, hermanos, hagamos nuestra parte de la oración de Esdras, aquí en Esdras capítulo 9, versículo 6, como él decía, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Se sentía mal por el pecado del pueblo que hacía propio. Dice, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Que esta sea parte de la oración, hermanos, si es que hemos tenido una conciencia cauterizada y hemos estado alejados de los caminos de Dios. Quiera el Señor, hermanos, que con lo que hemos leído, procuremos mantener una conciencia limpia y dar testimonio de quien vive en nosotros por fe, por obras, por acciones y por palabras. Amén. Vamos a consagrar este tiempo de oración del culto familiar a las manos de Dios para que lo que hemos oído, hermanos, caiga en tierra fértil. Los invito, queridos hermanos, a hacer una oración y pidamos al Señor su bendición para este día. Padre amado, nos acercamos al trono de la gracia con un corazón humillado, reconociendo que nuestra conciencia, Señor, necesita, Señor, de ti. Necesita la luz, necesita la dirección. Da gracia, Padre, para que podamos tener el hambre y sed de conocer cada día más de tus preceptos. Y te pedimos que nos bendiga, Señor mío, que no tomes en cuenta, Señor, mi falta ni mi pecado. Que des gracia, Padre, para que mi conciencia, si está endurecida por el pecado, me ayude, Señor mío. Danos la gracia de tu Santo Espíritu, Señor mío. Favorece la oración del matrimonio, favorece la oración del padre y de la madre, que suplican, Señor mío, tu dirección. Oramos ante todo, Señor mío, por el matrimonio y pedimos por esos matrimonios que inician, por esos matrimonios jóvenes, Señor mío, y te suplico, Señor, la dirección. Da gracias, Señor, en los niños, en las familias, en nuestros nietos, y rogamos, Señor mío, que la luz esté en el hogar. Favorece el culto familiar, favorece el matrimonio, aquel padre, aquella madre que suplican y lloran. Te ruego que seque sus lágrimas y les des gracia y consuelo. Te pido la sabiduría divina y pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a que caminemos conforme a tu voluntad. Bendice, Señor, el hogar, bendice el matrimonio y favorece la oración de aquel que suplica, de aquel que ha llorado, Señor mío. Dale la paz, dale la luz y la dirección que necesitamos.
Ayúdanos, Señor, para mantener y procurar una conciencia limpia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por este tiempo de hogar. Bendiciones y que Dios dé gracia en ese hogar y en esa familia. Amén.